Está Gaby Ostrovsky visitándonos, que es nuestro compañero que es corresponsal en Israel, que ya está pegando la vuelta, ¿no? Ya está, nos quedan pocos días. Disfrutando los últimos minutos. Contanos porque estamos viendo una Argentina convulsionada en las últimas horas, te tocó justo, hace rato que no estás acá. ¿Qué te llevas de lo que viste? ¿Qué te llevas de la vida cotidiana y qué te llevas de lo que pudiste observar? Qué pregunta, Eddie, para las 7:15 de la tarde. Bueno. Alfajores. Vamos a poco. ¿Tenés tiempo? Se lleva alfajores. ¿Empezamos? Nada, una convulsión muy grande, una locura muy grande en la gente, sobre todo. No sé, estas 2 semanas me dediqué como a caminar, a pasear, a ver, a recorrer. Y te encontrás como con un enojo muy grande de la gente. Me pasó que uno cuando está afuera como que se desacostumbra a determinadas cosas, ¿no? A mí y voy a una tontería social. Sí. Yo una de las cosas que me desacostumbré porque te acostumbrás de otra manera afuera es al paso del peatón cuando cruzás la calle. O sea, en cualquier lugar del mundo, o por lo menos donde yo estoy, vos vas a cruzar la calle y el auto puede venir a 150 km/h y tiene que frenar. Por una cuestión social y hasta por una cuestión de enseñanza de tránsito. Quiero decir, un automovilista que no deja el paso a un peatón tiene una multa, ponele que similar a la de cruzar un semáforo en rojo. Entonces, el peatón sabe que va por la calle. Es más, es muy gracioso ver cuando vas manejando la cara con la que te mira el peatón como diciendo... Tenés que parar. Tenés que parar. Y acá me pasó que ayer o antes de ayer iba a cruzar una calle, se me tiró un auto encima y se me seguía tirando. O sea, yo seguía caminando y el auto se me seguía tirando y se terminan enojando. Digo... Claro. Estás hablando de una situación. ¿A qué lo atribuís? No estoy hablando de economía, no estoy hablando de un paro, no estoy hablando de paritaria. ¿A qué lo atribuís? Digo, falta de empatía, como se dice ahora, ¿qué es empatía? Despojo al prójimo o, la verdad, no aplicación de las normas. La anarquía o, si querés, también la anomia. ¿Sabes qué, Carlos? Yo ni siquiera sé si es una cuestión de empatía. Yo creo que es una cuestión de que cada uno está tan metido en lo suyo, ¿no? O en los problemas, digo, ahí tal vez también sí entras en toda la situación social. Digo, cada uno está tan metido, porque sin tratar de justificar al automovilista que se me tiró encima, si tratás de pensar un segundo en él, decís, ¿en qué vendrá pensando? ¿Qué le estará pasando? ¿Qué problema tuvo en su trabajo siendo empleado? ¿Cuánta gente tiene claro que la prioridad es del peatón? Porque creo que hasta no está claro que la prioridad es del peatón. No, acá sí en la ciudad. Acá lo tenemos claro. Sí. En San Martín de los Andes no hay semáforos, por ejemplo. Bueno, está bien, pero acá no. San Martín de los Andes. No, digo porque... Y paran como él lo describió. En la ciudad autónoma de Buenos Aires la prioridad ahora, lo que pasa es que la hacen tan complicada que tenés, además del peatón, tenés la bicisenda, el monopatín eléctrico. La bicisenda hay que bajar un Carlos, cambio. cuando vas a sacar el registro te enseñan que el peatón tiene paso. Obvio. Acá también. Quiero preguntarte algo. Hola. Hola. Marcela. Estamos haciendo una cobertura que tiene que ver, porque si no parece ser que la gente está irascible en Argentina porque sí. Tiene como disputa que hay gente que está ganando ahora por detrás de lo que cuesta la canasta básica. Ese es el reclamo. Sacarle el porcentaje y sacarle los números. ¿Cómo es en una Israel que salió de una inflación muy alta? ¿Cómo se salió de esa discusión? ¿Cómo es en un país? Porque siempre ponemos de ejemplo a Estados Unidos. Vamos a un país que tiene guerra, vamos a un país que también le ha faltado en su momento alimentos, que tiene otro tipo de inseguridad. ¿Cómo es discutir el salario? Mirá, Marce, yo creo que justamente porque es un país que conoce el conflicto bélico, es un país donde la gente entiende de qué cosas vale la pena o hay que preocuparse. ¿Sí? Digo, ¿por qué te vas a preocupar de banalidades si en realidad lo grave es que haya un conflicto bélico? Entonces, incluso en las peleas sindicales que existen, por supuesto que existen. Digo, Israel no deja de ser un país, queremos llamarlo del primer mundo, como Estados Unidos, como algunos países de Europa, pero no deja de ser un país con gente y se pelean, lo que decíamos el otro día. Grieta hay como en todos lados. Pero, por ejemplo, Ahora, ¿existe la modalidad del paro
para reclamar o persistir en un reclamo salarial? Existe la modalidad del paro, es muy raro que se vea. Es muy raro que se vea. ¿Y por Y qué es muy pensás raro que es así? sean tantos los gremios y tantos los rubros que pelean sus paritarias. Quiero decir, es muy común que haya conflicto docente, es muy común que haya conflicto médico, pero déjame pensar que en estos 2 años no he visto... ¿Y por qué son esos conflictos? ¿Son Salariales. El conflicto salariales? por sueldos. Sueldos, básicamente sueldos. ¿Y hay por conflicto sueldo. Digo, el conflicto estudiantil en la docente, educación? el conflicto docente es muy similar al que conocemos en Argentina histórico. Y es Estructuralista. histórico que cada inicio del verano, o sea, cada final de ciclo lectivo, empiece la pelea y haya, este año pasó, incluso amenazas del gremio docente con no comenzar las clases, que terminan pautándose, que terminan arreglando y que terminan ganando Y los parate, docentes, ¿y hay por supuesto. conflicto estudiantil en el área educativa? ¿Viste que No, tuviste- algo como lo que se está tenemos viendo. tomas de escuelas. Toma de Algo acuerdo. como lo que se está viendo ahora con las tomas de escuelas no existe. Me No gustaría- es algo que se vea. Me Para gustaría nada. un tema que siempre tuve la duda, ¿no? ¿Por qué algunos dicen Israel y otros Israel? Pero pregunto, porque vos lo pronunciás como se qué? pronuncia. Israel. Nosotros decimos Porque Israel. Israel. Porque la S es como más suave. Y es como una R, no como una R. Es como una R. Israel. Sí, o pero- Israel. Pero vos decís Israel, no decís Israel. No, porque se me patina la S. Ok, ¿no? pero siempre está esa distinción entre los entendidos y los no entendidos. Siempre está esa intención. No, y en realidad, perdón, viene de que en el idioma hebreo se escribe con la S, lo que sería el equivalente a la S, suena de una manera un poco distinta. más suave, pero Bueno, esa era la pregunta secundaria. La principal es, ¿tuviste yo pensé que era la alguna, principal. ¿tuviste alguna vez miedo de vivir en Israel por el tema bélico, la guerra, Jamás. inseguridad? Jamás. Me fui de acá sabiendo que existe el conflicto bélico. También es cierto, Luis, que lo que muchas veces se informa en el mundo, lo que se ve en el mundo acerca de lo que pasa en Medio Oriente, no hablo de Israel solamente, hablo en general de lo que conocemos como el conflicto israelo-palestino, de Medio Oriente en general, no siempre es tal. No, yo no vivo en situación de guerra todos los días. ¿No lo sentís? Pero, No lo vivo, pero, no existe. ¿por qué pensás, Digo, Gaby? hay conflictos, sí, perdón, Marci, volviendo- hay conflictos, sí. Sí. Hubo situación de guerra hace un año, sí. Pero no Los vivís en misiles situación de guerra todos los Pero No ¿por te qué? vuelan misiles todos los de días. gas. Pero ¿por qué no. pensás que esa situación, volviéndolo a lo que ponía Eddie sobre la mesa, ¿por qué pensás que esa situación, que podría generar impotencia, desgaste, a ver, que se te muera un familiar en una guerra o en un bombardeo, Es tremendo. no sé, enojo es mínimo lo que uno puede llegar a sentir. ¿Por qué pensás que no hay enojo en la calle en Israel o en Tel Aviv, que es la ciudad fuerte, y acá sí, por cuestiones que en escala humanitaria tal vez no sean lo mismo, también tienen relevancia, pero no es una guerra, es hambre acá lo que tenemos, no es una guerra. Pero ¿Por qué justamente pensás que acá hay porque enojo ahí y hay allá no? hambre. Tal vez porque ahí no hay hambre. Porque digo, aún con los conflictos que pueden haber cuando los hay, y que insisto, no los hay todo el tiempo, el año pasado Tel Aviv salió en un listado como entre las 9 ciudades más felices del mundo. Y seguras. Para vivir. Y segura, si un país seguro, me preguntas, ¿hay inseguridad? No, digo, y una semana antes de venir me robaron el auto, a mí. ¿Allá? Y creo que fue la primera vez que sentí desilusión, pero no de estar ahí, sino porque, sobre la pregunta que me hacían antes, ¿sentiste miedo alguna vez? Yo contesto, yo me fui preparado para decir, che, tal vez en algún momento cae un misil, pero no me fui preparado para decir Te roben el que auto. me roben el auto. Ajá. ¿Se entiende? ¿Es Digo, habitual? ¿Es habitual? No es habitual. Ajá. No es habitual. No es habitual la inseguridad, no es habitual que un chico no pueda caminar solo por la calle, no es habitual que... Te roban el celular. Para nada. Acá en general se roban para desarmarlos, ¿viste? Mm. O sea, van Allá las calculo que gomas, también. Las cubiertas por un lado, las puertas Cal- por otro. Calculo que también, no es tan común ver desarmaderos, pero calculo que también. Pero lo que nosotros conocemos acá como inseguridad allá no existe. Digo, tal vez por esto de que
Acá la situación es el hambre, que por supuesto es tremendo. Digo, no, por eso lo estoy digo, comparando hay con la que guerra, poner pero en es contexto tremendo. lo que vos percibís. Digo, son como dos contextos tiene diferentes. contextos. Son como dos No contextos. son los números, es la necesidad lo Total. que urge. Ahora, Sí, pero la economía es Sin- pum para arriba en Israel, ¿viste? Vos la viste. Sí. Es decir, sí, eso te da mucha satisfacción. bueno, Mucha Digo, la satisfacción. realidad es, si hablamos de paritarios, yo he hablamos de... hablado en Israel con mucha gente que te puede decir que tiene dentro de su familia una caída, o sea, un deudo por la guerra. Sí. Nosotros acá tenemos que irnos, por suerte, digo, a ancestros que escapan de la Segunda Guerra Mundial para tener caídos de guerra. Eso es muy doloroso, eso te cambia la manera y la estructura hasta de educar. Sí, pero galvaniza la sociedad también. Por eso La digo, vos galvaniza, fijate la las semana. comparaciones, Luis, me llama mucho la atención lo que Yo creo lo que trae yo creo Gal. que en Israel no hay nadie que directa o indirectamente no conozca, Claro. no sé si es solamente un muerto, a un herido, a alguien que haya quedado, a un soldado que haya quedado con una situación de postrauma. Gracias a Dios es algo que cada vez ocurre menos y que cuando ocurre por mucho menos tiempo. Y Digo, no es lo mismo lo que eran sensación de- las guerras hace años que ahora que en una semana se resuelven. Claro. Último, Pero- así te liberamos. La sensación No, dale. de enemigo externo, la sensación de enemigo externo, ¿une de alguna manera a la población? ¿A qué te refieres con enemigo? Bueno, hasta esto de estar en guerra, ¿no? La posibilidad de siempre ser atacado o estar en conflicto con un factor externo a Israel, si eso genera cierta... A nivel seguridad está muy armado y sí hay una condición de cuidar todo el tiempo el uno al otro y de saber que ante una situación de conflicto uno va a estar siempre para cuidar y que tiene un ejército que va a defender y que va a cuidar. Eso existe. Insisto, uno no vive todo el tiempo pensando en eso porque no es real. Digo, hay situaciones de conflicto, sí, hay situaciones de... yo creo que hoy, lo decíamos cuando nos cayeron misiles hace un mes, hace un tiempo se hablaba del conflicto israelo-palestino. Yo creo que hoy el conflicto no es con los palestinos, el conflicto es con el terrorismo. Claro. Y no todos los palestinos son terroristas. No, sería injusto. Digo, hoy hay una relación en Israel en la cual conviven pueblos, creencias, religiones. Digo, el médico de mis hijos es árabe. El señor del supermercado. Digo, hay una relación de convivencia absoluta. Permanente. No con el terrorismo, por supuesto. Pero porque nadie puede convivir con el terrorismo, en definitiva. Porque es interesante ver puntos de vista, porque No, claro que sí. digo, no todos los países tienen por qué estar mejor que Argentina, pero hay países que han estado en lugares tan difíciles como Argentina o que tienen otras vicisitudes como es la guerra y sin embargo no tenés el factor bronca en la calle. Gaby, gracias por traernos tu mirada como argentino que cíclicamente viene y te encontrás con esta mirada de una Argentina que cambia todos los días. Todo el tiempo. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Gracias.